En el cumpleaños de mi padre, me negaron un lugar en la mesa principal y me enviaron a comer con los niños. Al final de la fiesta, descubrieron quién había pagado toda la celebración y nadie pudo levantar la vista. Mi papá cumplía 70 y yo llevaba meses con una idea fija que me hacía sonreír en el metro y me quitaba el sueño por las noches: regalarle una fiesta grande. De esas que se quedan pegadas a la memoria como el olor de una cocina después de freír cebolla. Me senté con el gerente del restaurante en Jersey, un lugar de manteles blancos con su bar al fondo y un salón que abrían solo para eventos, y le expliqué con calma que no iba a escatimar en nada que hiciera feliz a mi viejo. Le conté que mi papá es ese tipo de hombre que casi nunca pide nada y que, cuando lo invitas a comer, se queda mirando la cuenta como si fuera una pelea que tiene que ganar. Le dije que esa noche tenía que ser diferente, el disfrutando sin hacer cuentas, el bailando sin mirar el reloj, el recibiendo abrazos sin sentir que incomoda. Cerramos un menú que mezclaba cosas que le gustan con caprichos míos: carne jugosa, arroz con frijoles que no parecían de boda triste, un pastel de 3 leches que prometía caer pesado y feliz. Apartamos al DJ que ya conocía porque me salvó una Navidad con cumbias a la medida. Hablé con un grupo de mariachi al que seguía desde hacía años y dejé todo firmado con mi nombre, mi correo y mi tarjeta. Le pedí al gerente, con esa seriedad que uno usa cuando protege algo íntimo, que nadie soltara mi nombre durante la noche. No quería escenas, quería regalos de silencio. La parte difícil no era el dinero ni la logística, era esa capa pegajosa de familia ensamblada que siempre termina metiendo la cuchara en la sopa ajena. Mi madrastra, a quien llamaré Pam porque no tengo ganas de pelear por su verdadero nombre, arrastra una especie de ansia por organizarlo todo como si las reuniones fueran su reality show, y viene con un combo de hermanas, primos y un cuñado que aparece y desaparece más que la luna. Supe que, si les daba 1 milímetro de información, al día siguiente habría un mensaje en Facebook coronado con un gracias a todos por hacer esto posible, donde todos curiosamente jamás me incluye. Así que respiré hondo y elegí el camino largo. Yo me encargaba de los contratos, de las reservas, de la lista del DJ y de los detalles que importan. Ella, si quería, podía encargarse de imprimir tarjetitas con el nombre de la gente y escoger el color de las servilletas. Le pasé a escondidas al gerente una instrucción que en mi cabeza sonó más solemne de lo que era: cualquier duda sobre pagos, tiempos extra o propinas, se resolvía al final conmigo y solo conmigo. Él asintió con esa sonrisa profesional de quien ha visto de todo y me dijo que no me preocupara, que la noche iba a salir bonita. Yo asentí, pero no porque le creyera a ciegas, sino porque ahí, por primera vez, sentí que la venganza que me rondaba no iba a ser una explosión, iba a ser una revelación. El día de la fiesta amaneció con ese frío de Jersey que te pellizca la nariz y te deja las manos como piedra. Me fui con mi novio a recoger el pastel. Confirmé por teléfono con el mariachi que iban a esperar a que yo les hiciera la señal desde la puerta de la cocina. Revisé que el DJ tuviera lista la canción que a mi papá le gusta para el primer baile y, con el tiempo medido al milímetro pero sin hacer alarde, llegamos al salón antes de que cayera la tarde. El lugar estaba hermoso sin necesidad de grandes trucos: madera brillando, copas de vino alineadas como soldados tranquilos, luces cálidas que volvían todo más amable. Dejé los regalos en una mesa pequeña cerca del escenario improvisado, saludé al staff y me acerqué a la mesa principal con la curiosidad de un niño que quiere ver su nombre escrito. Vi los letreritos, uno tras otro, y mi nombre no aparecía. No pensé mal de inmediato, ya sé que a veces soy un poco paranoico. Pregunté en voz baja a la prima de Pam, esa que siempre me habla como si me estuviera entrenando para caer bien, y ella, con una sonrisa que no le llega a los ojos, soltó un "ay, corazón, tú estás con los niños. La familia directa se sienta acá". Sentí el golpe seco en el estómago, una mezcla de risa y rabia que no sabía por dónde salir, y por un segundo pensé en decirle que yo había pagado cada centímetro de mantel. No lo hice. Le dije que gracias, que me indicara cuál era mi silla, y me llevó hasta una mesa lateral con servilletas de dinosaurios y vasos de plástico brillando bajo la luz. La humillación llegó como una ola que no escogí y decidí surfearla con la cara más tranquila que encontré en mis bolsillos. No iba a arruinarle la noche a mi papá. No por esto. No por gente que confunde espectáculo con cariño.
Para cuando llegó mi papá, con una corbata que había usado solo en bodas y ese traje que guarda para ocasiones que considera serias, el salón ya estaba lleno de risas, abrigos sobre sillas. Perfumes mezclados con el olor a carne y a cilantro. Se paró en la entrada y me buscó con la mirada, me encontró, me soltó esa sonrisa chueca de hombre duro que se derrite cuando ve a su hijo, y caminó hacia mí con un paso que parecía más joven que él. Apenas nos abrazamos, Pam apareció por un costado con su energía de maestra de ceremonia y dijo que había que pasar a la foto de familia, con esas comillas imaginarias que, aunque nadie vea, todo el mundo siente. Yo hice ademán de ir y ella, sin ser grosera, pero siendo cruel, alzó la mano para indicarme que esperara, y me soltó una horita vamos contigo, no te me pierdas, como si fuera un invitado de compromiso. Vi cuando lo jaló del brazo para ponerlo frente a la cámara, vi cómo acomodó a sus hijos a cada lado, vi a su hermana acercarse con un muévete tantito que no sales, y vi cómo yo me quedaba fuera del cuadro. Me tragué la frase que me subió a la lengua, esa de soy su familia directa que trae filo, y me fui a mi mesa de dinosaurios con la dignidad medio rota, contándole a mi novio en voz baja que no cundiera el pánico. Que yo tenía un plan que no iba a manchar la noche. No sé en qué momento exacto entendí que mi venganza no iba a ser un grito, sino una escena silenciosa colocada en el lugar correcto. Tal vez fue cuando el mariachi entró y mi papá se llevó una mano al corazón como si se hubiera acordado de la primera vez que escuchó esa canción con mi abuelo. Tal vez fue cuando Pam dio un mini discurso, con esa voz de anfitriona que se cree reina, diciendo que esto fue un esfuerzo de familia y agradeciendo a todos los que cooperaron con un gesto amplio que, convenientemente, me pasó por encima como si yo fuera el perchero del fondo. Tal vez fue cuando un tío me palmeó el hombro y me dijo que qué bueno que te diste una vuelta aunque estés tan ocupado, con ese tono condescendiente que siempre me tiran los que jamás me han visto trabajar. La verdad es que el momento exacto no importa. Importa que yo sabía algo que ellos no, algo tan simple como que todo, desde las flores hasta el último minuto del bar abierto, pasaba por mi firma, y que el restaurante, por más que fuera amable, no cerraba cuentas con sonrisas. Importa que había dejado establecido que, al final de la noche, cuando llegara la hora de pagar tiempo extra, propinas y lo que se hubiera escapado del plan, el gerente me buscaría a mí y solo a mí. Y que esa búsqueda iba a dejar a la luz lo que ellos habían querido esconder debajo del mantel. Mientras tanto, decidí ocupar el lugar que me habían dado sin dejar que me definiera. Me senté con los niños, que me preguntaron si podían servirse más macarrones con queso y si el mariachi sabía canciones de dibujos animados, les dije que yo conocía al DJ y que tal vez podía colar una cumbia que les gustara. Y me terminé riendo de verdad cuando el más pequeño me dijo que mi corbata parecía una serpiente dormida. Saludé a los meseros por su nombre, porque me gusta mirar a los ojos a la gente que sostiene una noche, y dejé un sobre en la barra con la intención de pasar al final y redondear la propina, no por comprar nada ni a nadie, sino porque sé lo que es trabajar un sábado hasta tarde con invitados que no ven más allá de su mesa. Bailé una canción con mi papá cuando logré colarme entre fotos y saludos, no hicimos show, no dijimos nada, solo respiramos en el mismo ritmo, y cuando terminó la canción él me murmuró que gracias por venir, hijo. Como si yo fuera un milagro chiquito que le había tocado la puerta. Le respondí que siempre, y me guardé la rabia como quien se guarda una carta que todavía no es el momento de mostrar. Si alguien espera una introducción llena de portazos o brindis interrumpidos para soltar la verdad, no la va a encontrar aquí. No porque no me haya provocado hacerlo, porque joder que sí, sino porque aprendí a fuerza de golpes que hay venganzas limpias que pesan más que cualquier discurso. Esa noche yo me propuse que mi papá se fuera a dormir sintiendo que el mundo lo aplaudía y que, si alguien tenía que tragarse una piedra, no fuera él. El resto, el momento en que la gente dejó de mirarme por encima del hombro porque el gerente preguntó por la persona del contrato, la cara de Pam cuando entendió lo que estaba pasando. El silencio espeso que se sentó en la mesa principal como un invitado que no se va, todo eso viene después. Por ahora basta con que sepan que hice mi tarea, que dejé todo amarrado para que la verdad llegara sola, que elegí no gritar porque honestamente no me hacía falta. Y que me quedé con una servilleta de dinosaurios en el bolsillo como recordatorio de que a veces el mejor lugar para ver la obra es justo desde donde los demás creen que te están castigando. Actualización 1.
Al día siguiente me desperté con esa mezcla rara de cansancio dulce y resentimiento tibio que dejan las fiestas donde pasa algo que no terminas de digerir. El departamento estaba en silencio, apenas el zumbido del refrigerador y la luz perezosa que se cuela por las persianas cuando ya es entrada la mañana. Tenía la camisa de la noche anterior doblada sobre la silla del comedor, todavía con el olor a humo de cocina y perfume ajeno, y en el fondo del bolsillo descansaba la servilleta de dinosaurios que guardé sin pensarlo. Como si mis manos supieran antes que mi cabeza que iba a necesitar una prueba de que yo estuve ahí, sentado donde me mandaron. Antes de tocar el teléfono me preparé café, no porque quisiera alargar el momento, sino porque me conozco y sé que la cafeína me endereza el carácter y me acomoda las ideas. Mientras la cafetera hacía su ruido, me vi de reojo en el vidrio de la ventana, ojos hinchados por haber dormido poco, mandíbula apretada como quien estuvo toda la noche masticando palabras que no pronunció. Esa cara de quien tiene una historia que contar pero no quiere convertirse en un narrador lastimero. Levanté el teléfono cuando la taza ya estaba llena y el primer sorbo me bajó a tierra, y entonces lo vi, una hilera de notificaciones, algunas de familia, algunas del restaurante, y la de Pam, larga como un sermón y escrita con esa educación que se usa para esconder un garrotazo. El mensaje de Pam empezaba con un te escribo para que esto no se malinterprete, que ya es señal de que lo que viene está diseñado para torcer la realidad. Y luego encadenaba frases hechas como si las tuviera guardadas para usarlas cuando alguien le mueve el guión. Decía que la humillé, que esas cosas se conversan en privado y que le quité protagonismo en la celebración que ella organizó. Leí cada línea con calma, sin prestarme a la trampa de responder desde la primera chispa de enojo, y me tomé el tiempo de recordar con nitidez cómo terminó la noche. Porque si algo aprendí de vivir en este país es que la gente respeta menos lo que dices y más la precisión con la que lo cuentas. El gerente, tal como habíamos acordado en esas reuniones previas donde yo puse mi firma y mi tarjeta, se acercó cuando ya se olía que empezaba el tiempo extra del salón. La música bajó un poco, no como para cortar el ambiente, sino lo suficiente para que una voz normal se oyera, y él, con esa cortesía de manual que traen los que han trabajado 1000 eventos, preguntó por la persona responsable del contrato. Fue directo con Pam, porque la vio en modo maestra de ceremonia repartiendo sonrisas, y yo, que estaba a unos pasos, vi el instante en que ella se enderezó la espalda como quien va a firmar su empoderamiento. El gerente le explicó con cuidado que necesitaba hablar conmigo, mencionó mi nombre y apellidos con esa claridad que no deja lugar a dudas, dijo que la cuenta estaba ligada a mi tarjeta y que el cierre, con propinas y tiempos extra, debía hacerlo quien había reservado. Hubo un silencio raro, no de esos que duran años, pero sí lo bastante como para que algunas miradas se cayeran al mantel. El DJ, que había sido cómplice silencioso durante toda la noche, tomó el micrófono con la ligereza de quien no quiere causar un incendio y soltó una frase sencilla para llenar el hueco. Agradeció al anfitrión de la celebración, me nombró sin tambor ni platillo, como se agradece a alguien que hizo un favor grande y no pidió aplausos, y siguió con la música. Nadie hizo un escándalo. Yo caminé hasta la barra, firmé donde había que firmar, redondeé propinas con gusto porque el equipo se había roto la espalda para que todo saliera bonito, y regresé a mi mesa sin mirar a nadie de la mesa principal. No porque me creyera superior, sino porque me parecía justo que cada quien se quedara un rato con su propia conciencia. Con esa imagen clara en la cabeza, respondí a Pam de la única forma que me pareció respetuosa conmigo y con mi papá. Le dije que le había pedido expresamente al gerente que no divulgara mi nombre durante la noche, le recordé que jamás tomé el micrófono para anunciar nada y que, si hubo un momento en que se supo, fue porque el cierre de un evento en un restaurante de este país no se hace a base de suposiciones. Le conté, sin dramatismo, que me mandaron a la mesa de los niños, que me dejaron fuera de las fotos de familia y que yo elegí no armar una escena por amor a mi papá. Cerré el mensaje con una frase que no fue una amenaza ni un reproche, solo un límite. Le dije que no aceptaría que reinterpretara lo ocurrido para pintarme como villano cuando lo único que hice fue sostener la fiesta con discreción y pagar la cuenta. No hubo respuesta inmediata, y ese silencio me supo a gasolina apagada. Dejé el teléfono sobre la mesa, terminé el café, y cuando me puse a lavar la taza sonó la llamada de mi papá.
Contesté con un hola que tenía el corazón en la garganta, porque no sabía si venía a pedirme explicaciones o a agradecerme, y él, con esa voz más raspada de lo normal que le sale cuando no ha dormido bien, me preguntó si yo había pagado todo. No me hice el interesante ni me escondí detrás de frases que alivianan. Le dije que sí, que había ahorrado desde principios de año porque quería darle esa alegría, que firmé contratos, que coordiné al mariachi y al DJ, que hablé con el gerente, que cerré al final para que él no tuviera que preocuparse por nada. Se hizo un silencio de esos que no son incómodos, solo pesados, como cuando una noticia cae en medio de la sala y todo lo demás se reacomoda a su alrededor. Mi papá dijo que no tenía idea, que lo sentía por lo de la mesa, que él había visto la lista impresa y asumió que yo estaba en la principal, que no se fijó. Que su cabeza andaba entre los abrazos y la música y la emoción de ver a gente que no veía hacía años. No lo excusé ni lo crucifiqué, le dije la verdad de una manera que él pudiera sostener sin romperse. Le confesé que me había dolido, que me aguanté por respeto a él, que me fui a sentar con los niños y que, dentro de todo, la pasé bien cuando lo vi sonreír. Me escuchó sin interrumpirme, dejó escapar un suspiro que casi pude ver a través del teléfono, y luego soltó una de esas frases que valen más que cualquier cheque. Dijo que yo siempre lo había cuidado y que esa noche lo había cuidado de una manera que él no se merecía, pero que agradecía con el alma. Sentí que la garganta se me cerraba, no de tristeza, sino de alivio, como cuando terminas un maratón que no entrenaste y te das cuenta de que tu cuerpo igual te sostuvo. Después de colgar, me quedé un rato sentado en el borde de la cama revisando mentalmente la noche, como quien rebobina una película para asegurarse de no haber inventado escenas. Recordé a los meseros riendo en la cocina cuando el mariachi pidió agua entre canción y canción, recordé a mis tíos intentando coordinar palmas sin perder el paso. Recordé a Pam posando cerca de la mesa principal como si fuera una embajadora y recordé mi decisión consciente de convertirme en una sombra amable que caminaba por el salón sin pedir permiso. Me puse a ordenar lo poco que había dejado tirado, la corbata en el respaldo de la silla, el saco en el armario, los zapatos alineados junto a la puerta como si fueran soldados cansados. Saqué del bolsillo la servilleta de dinosaurios, la extendí sobre la mesa y la miré con una mezcla de ternura y coraje. No la guardé como trofeo ni como prueba para lanzarla después, la dejé ahí, plana, como recordatorio de que a veces los lugares donde te sientan dicen más de los que reparten sillas que de los que las ocupan. Ya entrada la tarde, cuando el sol se estira y las calles de esta ciudad empiezan a oler a comida recalentada y a domingo que se apaga, me llegó una mención del restaurante en redes. Una foto del salón con una leyenda que agradecía la confianza para celebrar un cumpleaños importante y en la que aparecía mi nombre escrito sin adjetivos, sin florituras, sin crédito excesivo. No la compartí, no escribí nada, no me lancé a demostrar lo que no necesitaba demostrar. Dejé que la imagen flotara por su cuenta y que cayera en los teléfonos de quien tuviera que caer. No soy ingenuo, sé que en familias como la mía las cosas nunca cambian por una foto, pero también sé que los pequeños ajustes de realidad, esos que no piden permiso y que se instalan en el centro de la sala, a veces valen más que un discurso de 10 minutos. Cerré la app, apagué un rato el teléfono y salí a caminar por el barrio con mi novio. Hablamos de tonterías, de la señora que pasea un perro con suéter aunque no haga tanto frío, de un olor a pan que salía de una puerta trasera, de cómo los domingos en este país tienen un silencio particular. Como si una capa del mundo se pusiera en pausa. Volví a casa más liviano, no porque todo estuviera resuelto, sino porque la primera reacción de la mañana había pasado y lo que quedaba eran decisiones. Antes de dormir, cuando ya estaba metido en la cama con la luz apagada y el cuerpo con esa flojera buena que a veces regala el cansancio, pensé en los límites que iba a marcar a partir de ahora. No me iba a convertir en el mártir de la familia ni en el que guarda cada recibo para tirar de la cuerda en cada discusión, pero tampoco iba a volver a financiar una celebración que me borrara del cuadro. Si me invitan, voy, si organizo, participo, si pago, me respetan. No son reglas para enmarcar, son cosas básicas que uno aprende a golpes cuando se mezcla sangre con alianzas nuevas. Pensé en mi papá, en su risa agrietada cuando el mariachi le tocó esa canción que le gustaba a mi abuelo,
y me prometí a mí mismo que la próxima vez que alguien me diga con una sonrisa que me siente con los niños. Voy a preguntar con calma por qué, y si la respuesta no es buena, me voy a levantar sin escándalo y me voy a poner donde corresponde. No por orgullo vacío, sino porque esas pequeñas batallas cotidianas son las que hacen que uno no se pierda en medio de la buena educación de los demás. Cerré los ojos con la servilleta de dinosaurios doblada en la mesa del comedor, esperando como una bandera chiquita que no ondea hacia nadie, solo me recuerda, en voz baja, que hay venganzas que funcionan mejor cuando dejas que la realidad haga su trabajo. Actualización 2. Una semana después. Cuando la casa ya había recuperado ese orden silencioso que queda tras cualquier celebración grande y el refrigerador solo conservaba el último pedazo de pastel en un contenedor perdido en la repisa de arriba, me topé con la primera señal de que la historia no había terminado dentro del salón del restaurante, sino que estaba por empezar a correr por las venas digitales de la familia. Me había levantado tarde, había pasado por la cafetería de la esquina para un café grande que sabía a domingo a pesar de que aún era lunes. Y al volver me tiré en el sofá con la intención de ponerme al día con el trabajo y limpiar correos atrasados. Abrí, por simple reflejo, la aplicación donde la familia usa grupos para avisar menudencias que llaman emergencia. Y vi que Pam había subido un álbum entero con el título de Una noche inolvidable acompañado de un texto largo donde agradecía a todos por haber puesto un granito de arena. Las fotos estaban curadas con cuidado, como si las hubiera escogido alguien con obsesión porque no se notaran ciertos huecos. Mi papá aparecía radiante en casi todas. Pam posaba junto a él con esa sonrisa ensayada que cambia según la cámara, sus hijos estaban pegaditos como para que nadie dudara de la pertenencia, las hermanas salían en un par de encuadres estratégicos. Los cuñados se asomaban con vasos en la mano, y yo, cuando aparecía, era en los márgenes, en plano medio, con la cabeza ladeada o de espaldas, como si hubiera sido un vecino que se coló un rato a la fiesta. El texto, además, cerraba con un esto fue posible gracias al trabajo en equipo, una frase que a mucha gente le suena a humildad y a mí, después de haber firmado contratos y dejado propinas a conciencia, me sonó a maniobra de invisibilidad. No respondí, no comenté, no dejé ningún me gusta. Decidí hacer lo que me prometí la mañana siguiente, sostener el silencio no como un arma, sino como una pared donde la realidad se proyecta sola. Seguí con el día, traté de no pensar, avancé en tareas del trabajo, hice una llamada con un cliente que vive en otra costa y, al colgar, vi que tenía menciones nuevas en otras aplicaciones. El restaurante, que no depende de los amores y rencores familiares para sobrevivir, había publicado un carrusel con fotos del salón, una vista bonita de las mesas iluminadas y una leyenda sencilla agradeciendo a la persona que confió en ellos para celebrar los 70 de un padre muy querido. Ahí, escrito sin fanfarrias y sin diminutivos, estaba mi nombre. No era un poema ni un homenaje, era un agradecimiento profesional con 2 líneas y una foto que mostraba las luces cálidas rebotando en las copas. Ese tipo de publicación no busca pelear, busca atraer clientes, pero en familia, todos sabemos que a veces las verdades llegan empaquetadas como publicidad. A partir de ese momento el teléfono se convirtió en una pequeña feria de notificaciones. Una tía, la que suele guardar silencio y aparece solo para las cosas importantes, compartió en su perfil la publicación del restaurante y escribió que qué bonito detalle de hijo. No puso mi nombre, pero a esas alturas ya no hacía falta. Un primo de esos que siempre encuentran un chiste en la tragedia comentó en el álbum de Pam algo como que con razón el mariachi fue puntualísimo, escribiendo la palabra con una ortografía que no soportaría un profesor pero que a mí me sacó una risa breve porque venía con intención de abrazo. Otra prima, la más diplomática, me envió un mensaje privado donde me dijo que se había enterado por el gerente, que no tenía idea, que le daba pena lo de la mesa y que esperaba que yo no pensara que todos eran iguales. Le respondí con honestidad medida, le dije que no creía que todos fueran iguales, pero que sí había decisiones que dejan manchas, y que por eso preferí morderme la lengua durante la fiesta y pagar sin decir palabra. Ella insistió en invitarme a comer un día de estos, no para reparar nada que no se repara con comida, sino para escuchar con calma. Le dije que sí, que cuando bajara un poco la espuma lo haríamos.
Por la noche, después de cenar algo simple que me supo mejor de lo que esperaba porque la casa estaba en orden y la conversación con mi novio había sido suave, me llegó un texto de mi hermanastro. No es de escribir mucho, no es de dramatizar, así que su mensaje me sorprendió por lo directo. Dijo que no sabía lo de la mesa, que él no participó en la lista, que lo sentía, que si me molesté con él no era justo. Y que si de verdad yo había contratado al mariachi porque su mamá llevaba días diciendo que lo había conseguido por contactos. Le respondí con la claridad que nos permite a los hombres evitar peleas inútiles, le dije que conmigo no era, que no lo culpaba, que sí. Yo reservé al grupo con tiempo porque sabía que mi papá se iba a derretir con ciertas canciones, que yo había preparado la lista con el DJ, que no necesitaba crédito. Y que lo único que me había dolido fue la parte de la mesa y la foto donde me apartaron con un gesto pequeño pero cortante. Hubo un silencio corto que, en esas conversaciones digitales, se siente como un aplauso contenido, y luego me dijo que entendía, que iba a hablar con su mamá no para armar lío, sino para que no volviera a pasar. Yo no le pedí que se metiera en una guerra que no es suya. Le dije, eso sí, que la próxima vez que algo así esté en la mesa, se acuerde de que mi papá me mira con ojos de familia y que ese dato no está a discusión. Entre ese intercambio y la noche, hubo otro detalle que, aunque pequeño, me pareció importante para la coherencia de la historia. Me escribió el gerente del restaurante, no con muchas palabras, solo para confirmar que había quedado todo en orden, que el personal había agradecido la propina y que, si alguna vez volvía, estarían encantados de tenernos de nuevo. Le contesté con gratitud, le dije que valoraba el profesionalismo con el que manejó la situación al final, precisamente por eso le pedí que no soltara mi nombre hasta el cierre, y que, aunque había pasado lo de la mesa, mi padre se había ido a dormir con la sonrisa puesta, que al final del día eso era lo que importaba. Él devolvió un mensaje cortísimo que decía que su trabajo es cuidar la experiencia de la gente, que entiende que en eventos familiares hay sensibilidades, y que esperaba que yo, más allá del mal rato, me quedara con los buenos momentos. Guardé esa conversación como quien guarda un recibo de algo que no planea reclamar, pero que quizá un día, cuando alguien dude, valga más que cualquier discurso. En medio de todo ese movimiento virtual, me topé con el álbum de fotos de un pariente lejano que había tomado imágenes que no salieron en la selección oficial de PAM, y fue ahí donde me vi como yo me recordaba. Riéndome con uno de los niños cuando intentó hacer un paso de baile y casi se cae, abrazando a mi papá mientras el mariachi tocaba esa canción vieja que le limpiaba los ojos. Cruzando una mirada con el DJ cuando acertó con un tema que yo le había pedido por mensaje. Esas fotos no contaban la historia completa, pero me dieron una paz que no esperaba, porque eran pruebas de vida desordenada, de esa felicidad que aparece a pesar de los planes de los demás. No las compartí ni las guardé, solo las miré un rato y me prometí no dejar que el relato de otros me quite el mío. El resto de la semana siguió con el ritmo extraño que adoptan las familias cuando una verdad incómoda circula en voz baja. Hubo quien se hizo el ciego, hubo quien preguntó con sutileza, hubo quien mandó un mensaje público diciendo que lo importante es que el señor estuvo feliz intentando convertir la discusión en una nube de algodón. Hubo también la tía que, con esa simpleza que solo tienen las mujeres que han visto demasiados cumpleaños para impresionarse, me llamó y me dijo que hiciste lo que había que hacer, mijo. Ahora no te desgastes enseñándole el abecedario a gente que ya sabe leer. Le respondí que no pensaba desgastarme, que mi sentido de la venganza ya se había cobrado su parte, que la vergüenza les tocó a ellos sin que yo la empujara. Y que de aquí en adelante solo quería marcar límites y seguir queriendo a mi papá en paz. Cerré esa segunda etapa con un gesto pequeño pero contundente que quizá pase desapercibido para quien no mira los detalles. Abrí el cajón donde guardo cosas que me recuerdan de donde vengo y a donde no quiero volver, saqué la servilleta de dinosaurios, la doblé con cuidado y la puse dentro de un libro que está en la mesa de la sala. Ese que mi papá hojea cuando me visita y se queda mirando las fotos de casas antiguas como si estuviera revisando mapas. No lo hice para que la vea y le duela, lo hice para tenerla a mano cuando me haga falta recordar que no debo aceptar un lugar que me niega el nombre. Luego abrí el calendario del teléfono y bloqueé una tarde para ir a comer con mi tía diplomática y otra para invitar a mi papá a una parrillada en el parque cuando cambie el tiempo.
No como estrategia ni como respuesta, sino como forma de devolverle a la vida su curso normal, ese que no depende de si alguien decidió mencionarte en un texto o si un álbum te sacó del cuadro. La venganza, entendí con una claridad que no había tenido antes, no es una explosión que deja cenizas, es una lámpara que, cuando se enciende en el momento preciso, obliga a todos a ver lo que siempre estuvo ahí. Y yo, sin hacer ruido, ya había encendido la mía. Actualización 3. Pasadas 2 semanas, cuando la rutina ya me había llevado de nuevo a ese vaivén de reuniones por videollamada, listas de pendientes y cenas sencillas que huelen a ajo y a sartén caliente, toqué fondo con la sensación de que la historia se había asentado como polvo en los estantes, hasta que sonó el timbre cerca de la hora en que la ciudad empieza a enfriarse y las ventanas del vecindario se encienden como acuarios. Miré por la mirilla por pura costumbre y vi a mi papá parado con una caja de cartón entre los brazos y la corbata del cumpleaños enredada en la mano, no colgada al cuello, sino agarrada como quien trae un nudo y necesita tenerlo cerca para acordarse de por qué aprieta. Le abrí con esa mezcla de alegría y alerta que uno tiene cuando quiere abrazar, pero sabe que en el mismo paquete viene una conversación. Entró despacio, dejó la caja sobre la mesa del comedor y me dijo, sin trucos, que había pasado a verme porque había hablado con Pam y no quería que ese recado me llegara de rebote. Que prefería traerlo él en persona como se traen las noticias que necesitan una cara al lado para ser entendidas. Fui por 2 tazas, puse agua a calentar, y mientras la tetera empezaba a respirar le pedí que se sentara, que me contara todo, que no evitara detalles porque a veces la información que parece chisme es, en realidad, la diferencia entre entender y resentir. Mi papá tiene ese modo de acomodar las palabras que heredó de su padre, lento pero firme, y arrancó por el principio, que no era otro que lo más obvio. Dijo que había quedado encantado con la fiesta y que los días siguientes habían sido un desfile de llamadas y mensajes de gente que se había vuelto a acordar de él, que no le pasaba desde hacía mucho. Y que eso lo había puesto sensible, en un buen sentido, como si de pronto la edad no pesara tanto. Luego, casi sin transición, contó que también le habían llegado comentarios de parientes que no se animaron a escribir en los grupos grandes, pero que en privado le dijeron que lo de la mesa había estado feo y que se habían enterado de que yo había pagado la fiesta por la publicación del restaurante, y ahí se le quebró un poco la voz porque, según él, ningún padre quiere enterarse por terceros de que su hijo hizo algo grande y no supo agradecerlo en el momento adecuado. Se justificó con esa honestidad que no suena a excusa sino a paisaje, dijo que la noche se le fue en abrazar y recordar nombres, que confió en que la lista de la mesa principal estaba resuelta porque vio tarjetas con letras bonitas y pensó que ya todo estaba en orden, y que eso fue un error, uno de esos errores mansos que no hacen ruido, pero que igual golpean. No me apuré a consolarlo ni a decirle que no pasaba nada, lo dejé hablar para que pusiera sobre la mesa lo que traía en el pecho. En algún punto de ese relato abrió la caja que había dejado al llegar y empezó a sacar fotos, no como quien busca probar un punto, sino como quien necesita anclar la conversación a algo más que palabras. Aparecieron retratos en papel mate de un tiempo en que los teléfonos no hacían todo por nosotros, una foto suya joven con un peinado que ya no se usa. Otra de la casa alquilada donde crecí con ese porche de madera que crujía con el peso de los veranos, varias con mi abuelo sosteniendo latas de refresco en picnics que hacíamos en parques sin nombre. Y una que me atravesó el pecho porque no la recordaba, yo con una camiseta verde sosteniendo una servilleta con dibujos de dinosaurios, recién sacada de una piñata de un cumpleaños ajeno, riéndome con todos los dientes chuecos. Me reí con incredulidad. Le señalé la servilleta como si fuera un guiño del destino y le dije que tenía la prima de ese papel guardada en el cajón desde la noche del restaurante. Él se quedó mirando esa foto más de la cuenta y dijo que ojalá hubiera visto esa coincidencia antes de que armáramos la mesa, porque quizá le habría dado el empujón que necesitaba para detener el tren cuando todavía se podía. Pero que como no lo vio en su momento, ahora lo único que podía hacer era hacerse cargo. Entonces cambió el tono como quien pisa otro terreno y me contó lo de Pam sin dramatismo, con ese cuidado que usan los hombres de su generación cuando quieren ser justos. Dijo que hablaron al día siguiente de que el restaurante subiera su publicación, que no fue una pelea, pero sí una conversación de esas en las que uno sabe que está caminando por un piso que hace ruido.
Le dijo, palabras más, palabras menos, que lo de la mesa había sido una falta de respeto hacia mí y, por extensión, hacia él, porque no es normal poner fuera del cuadro a un hijo y pretender que la foto no se ve incompleta. Y que además le dolió ver que yo estaba fuera de los retratos que se llevan a los marcos, que eso no fue un accidente, que alguien tomó esa decisión, que no importa si lo llamas logística o protocolo. Hay decisiones que huelen a lo que son. Me dijo que Pam escuchó y respondió con una frase que me sé de memoria porque me la han dicho en otros tonos. Dijo que quiso priorizar a su familia directa, que fue un tema de acomodo rápido. Que no estaba pensando en borrar a nadie, que si yo me sentí ofendido lo lamentaba. Y agregó esa muletilla de gente que nunca cede terreno por completo y que detesto porque es una forma disfrazada de decir que el problema es cómo lo interpretaste. Ahí, según mi papá, él respiró hondo y le remató sencillo, que yo soy su familia directa, que esa línea no está en discusión, que no se vuelve a negociar y que el día que se le olvide a alguien, él mismo lo va a recordar con el mismo énfasis con el que se recuerda apagar la estufa antes de salir de casa. Mientras me decía eso yo iba sirviendo el té, soplando el vapor por reflejo, y sentí que un nudo que me había acompañado desde la noche del restaurante se aflojaba un poco. Le agradecí que se hubiera plantado, no con aplausos, sino con esa mirada que entre padre e hijo dice más que un discurso. Le dije que no estaba buscando un juicio público ni una revancha espectacular, que ya había cobrado lo mío cuando el gerente me llamó por mi nombre frente a quien necesitaba escucharlo. Que ahora lo importante era ajustar el rumbo para que no se repitiera lo que no debe repetirse. Me miró con esos ojos que se han ido volviendo más suaves con los años y soltó que por eso estaba ahí, porque quería pedirme que aceptara una cena con Pam, los tres, en un lugar neutral, sin cámaras ni micrófonos. Para poner sobre la mesa, sin gritos, lo que tiene que quedarse asentado. Me aclaró que no me estaba pidiendo que la perdonara ni que volviéramos a fingir que somos una familia de anuncio, sino que fuéramos adultos y que yo dijera mis límites con voz de adulto. Porque si algo aprendió de su propio padre es que los límites se enuncian en voz alta si se quiere que los demás los tomen en serio. Acepté, pero no sin poner condiciones que no eran caprichos sino salvavidas. Le dije que yo no iba a sentarme a escuchar fue un malentendido con perfume, que no iba a tolerar la frase de moda de si te sentiste así, lo lamento porque eso es darle la vuelta al asunto y dejarlo peor. Que prefería que se usaran palabras más toscas pero más verdaderas, que si se pide disculpas sea por el acto, no por el efecto, y que si de esa mesa salimos con acuerdos, esos acuerdos sean concretos. Nada de promesas en el aire. También le pedí algo que sé que le costó, pero que asintió sin pelear, que la próxima vez que en una celebración donde yo esté haya listas de mesas o protocolos de foto, él mismo los revise antes, con sus propios ojos. Y que si detecta un movimiento raro lo frene en el acto, no que me llame después para reparar un jarrón roto. No estoy delegando en él lo que me corresponde, es mi padre y en esa jerarquía hay cosas que resuelve mejor quien lleva su apellido en el pecho desde que aprendió a decir su primer nombre. Mi papá tomó un sorbo largo de té, acomodó la corbata sobre la mesa como si fuera una cuerda para marcar territorio y dijo que sí, que de ahora en adelante esas listas pasaban por sus manos y que, de hecho, ya había tomado una decisión que quería contarme antes de que se filtrara en los grupos de familia. Que para Acción de Gracias él iba a hacer la lista de asientos de su casa y que iba a dejar claro desde el principio que yo me sentaba a su lado, que no es un gesto simbólico ni un premio, que es la traducción práctica de una verdad que no admite negociación. Me habló también de los mensajes que recibió de dos de mis tías que se enteraron tarde de lo ocurrido y quisieron pedir perdón por no haber intervenido, y me dijo que las entiende, que estas dinámicas tienen una fuerza rara. Que a veces los buenos se quedan callados porque no quieren empeorar una noche, y que ese es el problema, que el silencio de los buenos hace hueco para la estupidez de los otros. No lo dijo con rencor, lo dijo con esa calma que aparece cuando uno cae en cuenta de que el aprendizaje ya costó y que, entonces, toca que sirva para algo. Abrimos más fotos como quien necesita un respiro entre párrafos, y salieron imágenes de una Navidad en la que todavía vivíamos todos bajo el mismo techo. De un día de campo donde yo me perdí unos minutos y mi papá me encontró siguiendo mis huellas en el barro.
De una tarde donde jugaba con una pelota en el pasillo mientras él arreglaba una lámpara y me enseñó a no tenerle miedo a los cables, y ahí, mientras la tarde en la ventana iba cambiando el color de los edificios. Entendí que lo que me había molestado tanto de la fiesta no era solo la silla que me asignaron o la foto que me negaron, era la sensación de que me soltaron de la mano en un momento donde yo esperaba que me sostuvieran. No lo dije en voz alta porque no hacía falta, bastó con que él me viera la cara para decir que lo sabía, que la próxima vez no iba a permitir que alguien que no entiende la historia decidiera el lugar donde se sienta el hijo. Antes de irse, sacó un sobre arrugado de la bolsa del saco y me lo empujó como quien entrega algo que no sabe si debe, y me dijo que no pensaba discutirlo pero que lo aceptara como una necedad suya. Era un reembolso parcial de lo que según él había sido demasiado y yo casi me río de ternura mezclada con fastidio porque él sabe que ese dinero no va a pasar nunca de sus manos a las mías. Le devolví el sobre con la misma firmeza con que heredé su apellido y le dije que el regalo era mío, que no se paga lo que nace de la gratitud. Que si quiere gastar esa plata la gaste en una revisión médica que viene postergando o en unas botas nuevas para el invierno, pero que no vuelva a intentar empatar una cuenta que no existe. Me miró como mira uno a su espejo cuando está a 2 segundos de llorar y me dijo que está bien, que me respeta, que a veces se le olvida que ya no soy un niño al que le compras helado para arreglar lo que rompiste. Que ahora soy un hombre con decisiones y que esas decisiones merecen el trato que se le da a las cosas serias. Lo acompañé hasta la puerta, y antes de salir me pidió que me quedara con una foto específica, la sacó de la pila como si la hubiera detectado con un radar y me la puso en la mano. Era el joven cargándome mientras yo intentaba agarrarle las orejas con risas, y me dijo que esa era la respuesta a cualquier duda que pudiera aparecer en la cena de los tres. Que quien olvide esa imagen no merece sentarse en la cabecera de ninguna mesa. Lo abracé con un apretón que le dejó marcadas mis manos en la espalda del saco y me prometí que en esa cena iba a hablar con la misma claridad con la que él me había hablado esa tarde. Que no iba a permitir que los giros de palabras me volvieran a dejar fuera del encuadre. Cerré la puerta cuando se fue, regresé a la mesa con la foto en la mano, guardé la servilleta de dinosaurios dentro del mismo libro donde había quedado desde el primer día, y escribí en una nota del teléfono. No para convertirlo en manifiesto, sino para no olvidarlo cuando llegue el momento y la conversación quiera torcerse, en la próxima reunión donde haya que decidir sillas, yo no pido permiso para existir. Luego lavé las tazas, acomodé la caja de fotos bajo la repisa como si fuera un cofre que exige que el tiempo se le eche encima, y me senté un rato a mirar la calle con la luz ya apagada. Pensando que a veces las venganzas mejores no se miden por la explosión que provocan, sino por la calma que dejan lista para la siguiente escena. Actualización 4. Pasó casi un mes entero antes de que llegara el día pactado para la cena, y en ese lapso me encontré a mí mismo preparando mentalmente cada palabra como si fuera a rendir un examen que no quería, pero que sabía que me tocaba presentar. Había decidido no repetir viejos patrones, nada de llegar sin haber pensado lo que iba a decir, nada de tragarme todo y después soltarlo a medias en la soledad de mi departamento. Si algo había aprendido de aquella noche era que la dignidad se protege con límites expresados en voz alta, no con silencios heroicos que a nadie le sirven. Durante esas semanas me dediqué a ordenar mis ideas como quien dobla ropa limpia, y cada vez que recordaba el gesto de la mano de Pam impidiéndome entrar en la foto familiar, volvía a decirme que no me iba a dejar arrinconar en el lugar de invitado tolerado. La cita fue en un restaurante italiano de barrio, no de esos ostentosos donde todo huele a show, sino uno de mesas de madera, manteles de cuadros y lámparas amarillas que hacen ver la piel más cálida de lo que realmente es. Llegamos primero mi papá y yo, lo noté nervioso porque jugueteaba con el menú como si estuviera revisando un contrato, y para calmarlo le hablé de tonterías. De cómo el vecino de arriba había decidido tocar la batería los domingos, de cómo en el trabajo un cliente se obsesionó con cambiar la tipografía de un informe 20 veces. De lo difícil que era encontrar estacionamiento esa tarde. Él se rió a medias, pero seguía con esa rigidez en los hombros que me confirmaba que lo que venía le pesaba. A los pocos minutos apareció Pam, arreglada con un cuidado que no era casual, maquillaje impecable, collar vistoso, esa sonrisa ensayada que se usa cuando se quiere dominar la situación desde la primera impresión.
La saludé con educación justa, sin frío pero tampoco con la calidez que ella seguramente esperaba, y nos sentamos los tres en una mesa cerca de la ventana. La conversación empezó con formalidades, el tipo de frases que rellenan huecos pero no tocan el fondo. Qué bonito el lugar, qué tráfico tan insoportable, qué frío hace ya en esta época. No pasó mucho antes de que mi papá, cansado de dar rodeos, dijera con voz clara que estábamos ahí para hablar de lo que había pasado en su cumpleaños. Pam sonrió, bajó un poco el tono y lanzó lo que era previsible: sé que te sentiste mal con lo de la mesa. Esa frase me cayó encima como una piedra porque encapsulaba todo lo que detesto, el convertir en una sensación lo que en realidad fue un acto. Respiré hondo, no alcé la voz, pero fui firme, le dije que no me sentí mal, que lo que pasó es que me trataron mal, y que eso no es un matiz. Es la diferencia entre inventarse una historia en la cabeza y contar lo que realmente sucedió. Pam se removió en la silla, y vi en sus ojos esa chispa de fuego que tantas veces le he visto cuando alguien no se deja envolver por sus giros de palabras, pero al ver que yo no bajaba la mirada, se contuvo. Ella intentó explicarse, dijo que quiso darle prioridad a su familia directa y que por eso organizó los lugares de esa manera. Fue entonces cuando la miré de frente, sin rencor pero con la certeza que da haber masticado el tema semanas enteras, y le dije que yo soy familia directa de mi padre. Que eso no es negociable y que el hecho de que ella lo haya olvidado o haya preferido fingir que no lo es, habla más de su manera de ver el mundo que de la mía. En ese instante mi papá intervino, puso su mano sobre la mesa y con voz baja pero firme añadió: es mi hijo, eso nunca estuvo en duda. Esa frase hizo que el aire en la mesa cambiara de densidad. Pam dejó de sonreír como anfitriona y se quedó callada unos segundos, los justos para entender que no tenía margen para seguir vendiendo su versión sin quedar expuesta. No aproveché ese silencio para restregar nada, porque sabía que no necesitaba repetir lo obvio. No le recordé que yo había pagado todo, no le describí la vergüenza que recorrió la mesa principal cuando el gerente del restaurante me nombró, no le pinté con palabras la incomodidad que se podía cortar con cuchillo. No hacía falta. Le dije, en cambio, que de aquí en adelante las cosas iban a cambiar, que yo no iba a volver a financiar una celebración en la que me borraran de las fotos o me mandaran con los niños como si fuera un sobrino lejano. Que si me invitaban lo haría como a cualquier miembro de la familia, con respeto, y que si no podían ofrecerme eso, entonces mejor que no me invitaran. Porque no pienso exponerme otra vez a una humillación disfrazada de logística. Ella asintió con la cabeza, primero con esa rigidez de quien acepta sin aceptar, y luego con un gesto más pequeño, casi imperceptible, que parecía un reconocimiento. Murmuró un no entiendo que sonó más a derrota que a convicción, y después de unos segundos añadió una disculpa envenenada, dijo que lamentaba si se sintió así. Esa clase de disculpa que nunca nombra el acto sino solo la reacción. No era la disculpa que yo quería, ni la que merecía, pero era lo más lejos que estaba dispuesta a llegar. Me levanté un momento para ir al baño, más que nada para respirar y evitar que la rabia acumulada me empujara a decir algo hiriente. En el espejo me vi con el rostro serio, los ojos cansados pero firmes, y pensé que la verdadera victoria era haber puesto mis límites con calma, sin gritos, sin darles a otros la excusa de decir que yo era el problemático. Volví a la mesa con la decisión de no gastar más energía en el tema esa noche. Pedimos la cena, dejamos que la conversación derivara a otros asuntos menores, historias de vecinos, anécdotas de trabajo de mi padre, comentarios sobre platos que alguna vez probamos juntos. No se volvió a mencionar la fiesta, no porque el asunto estuviera resuelto, sino porque ya estaba claro lo que cada quien había dicho y lo que cada quien estaba dispuesto a hacer o no hacer. Cuando salimos, la noche estaba fría, con ese aire que corta pero también despeja, y caminamos un tramo los tres en silencio antes de separarnos en la esquina. Pam se despidió con un gesto cordial, y aunque sé que no cambió de piel de la noche a la mañana, al menos entendí que había recibido el mensaje y que sabía que ya no podía repetir el mismo guión. Mi papá me abrazó con fuerza, como agradeciendo no solo que hubiera ido, sino la forma en que me había plantado. Yo, en ese abrazo, confirmé que lo que buscaba no era revancha ruidosa, sino respeto sostenido, y que lo había logrado, aunque fuera a medias. Esa noche volví a casa cansado pero liviano.
Encendí una lámpara pequeña, me serví un vaso de agua y me quedé mirando la servilleta de dinosaurios que seguía guardada en el libro del comedor. Me reí solo al pensar que un pedazo de papel infantil había terminado siendo mi recordatorio más poderoso de lo que nunca más voy a permitir. No se trataba de mesas, ni de fotos, ni siquiera del dinero. Se trataba de dignidad. Y de saber que, aunque no siempre logre que los demás lo entiendan, yo ya no estoy dispuesto a dejarla en manos de nadie más. Actualización 5. Pasaron varias semanas en las que la vida volvió a su cauce de correos, compras del súper y llamadas cortas con mi papá para cosas pequeñas, hasta que el calendario empezó a oler a otoño de verdad, hojas pegadas a la banqueta. Suéter a media tarde y ese desfile de recetas que se comparten como si fueran herencia. Llegó Acción de Gracias, y con él una calma rara que se parecía mucho a la paz que uno siente cuando por fin termina una mudanza y cada cosa encuentra su lugar. Mi papá decidió que la comida se haría en su casa, esa de la sala larga con alfombra que ya pide cambio pero que a mí me encanta porque huele a madera vieja y a domingos. Días antes me llamó para decirme, sin preámbulos, que había hecho la lista de asientos a mano y que la iba a pegar con cinta en el refrigerador para que nadie jugara a mover nombres cuando él estuviera sirviendo la salsa. Me reí de esa imagen porque lo veía a él, grande y cabezón, parado frente a la puerta del refrigerador con un plumón en la mano, escribiendo mi nombre al lado del suyo. Y supe que esta vez las sillas no iban a ser campo de batalla. Llegué temprano con un pastel de manzana que compré en la panadería de la esquina y con una charola de verduras asadas que hice en casa para sentir que llevaba algo que oliera a mi cocina. Pam ya estaba ahí con un delantal bonito que seguramente compró para la ocasión. Las ollas hacían ese sonido de sopa contenta y el horno escupía un olor a pavo que te hacía pensar en infancia aunque tu infancia no haya tenido pavos. En la barra había una hilera de platos de cerámica con pequeñas tarjetas escritas por mi papá, caligrafía nerviosa pero clara, y en la cabecera de la mesa del comedor, justo donde él siempre se sienta. Mi nombre estaba colocado a su derecha, ni un centímetro fuera de lugar. Pam me saludó con una formalidad correcta, no hubo abrazo de más ni sonrisa de catálogo, solo un qué bueno que viniste que no pedía ni ofrecía explicaciones. A los pocos minutos empezaron a llegar las hermanas con sus abrigos y su alboroto, trajeron ensaladas con demasiada mayonesa, panecillos envueltos en servilletas y comentarios que parecían inocentes si no conocieras el historial. Una de ellas se acercó a ver las tarjetas, como quien no quiere la cosa, levantó la mía con 2 dedos para leerla y soltó una con que aquí, que no era pregunta ni elogio, era pura observación con filo. Yo la miré un segundo y bajé la vista a los cubiertos. No me correspondía defender un lugar que ya estaba defendido por quien importaba. La primera prueba de que mi papá venía con otra brújula se dio antes de que sacáramos el pavó. Una de las hermanas de Pam, la más mandona, intentó cambiar 2 tarjetas para acomodar a su marido más cerca del centro como si estuviera reclamando territorio. Mi papá, que estaba con un trapo en la mano secando una fuente, dejó lo que hacía y, con esa firmeza que usó cuando yo era niño y metía la mano en el azúcar, dijo que la lista de asientos no se movía. No fue un grito, no fue un regaño, fue una línea recta trazada en el aire. Ella se quedó congelada, con la tarjeta entre los dedos, y la volvió a su sitio con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Pam quiso decir algo, esa frase de no pasa nada si, pero mi papá la cortó con un sí pasa, y ese sí pasa acomodó a todos sin más discusión. Yo no tuve que abrir la boca. Me limité a poner vasos, a llevar servilletas, a ayudar en la cocina como un hijo que conoce la casa a oscuras, y a sentir, por primera vez en semanas, que no estaba peleando por existir. Que mi simple presencia tenía el peso que corresponde. El pavó salió dorado, con la piel crujiente y ese brillo que da la mantequilla cuando uno se toma el tiempo de untarla sin prisa. Hubo puré con mantequilla, salsa de arándano que parecía mermelada de lujo, relleno con pedacitos de apio que crujen, camotes con un toque de canela y un plato de judías verdes al ajillo que yo preparé de refilón mientras esperábamos a que reposara la carne. Las conversaciones rondaron asuntos que no duelen, el partido que algunos vieron en la tarde, la marcha de globos que ya nadie mira completa pero todos mencionan, el frío que se adelantó este año.
Mi hermanastro se sentó frente a mí y me guiñó un ojo en ese código básico que tienen los hombres cuando quieren decir estoy contigo sin complicar la mesa. Pam se mantuvo en un papel prudente, decía cosas útiles como pásame la sal o falta pan, y ninguna de sus frases traía afilado escondido. En algún punto, una de sus hermanas intentó sacar el tema del cumpleaños con el tono de quien abre una ventana para que entre aire y chisme, pero mi papá la paró con un cambio de tema tan pulcro que casi me aplaudo por dentro. Preguntó por el nuevo trabajo de un primo, y la conversación se fue detrás de esa pregunta con la docilidad de un perro bien entrenado. No hubo reproches, no hubo sorna, no hubo teatro. A veces la elegancia es simplemente no permitir el desorden. El brindis fue el momento que guardé como se guardan las cartas especiales. Mi papá se levantó con el vaso de sidra en la mano, miró la mesa con esa lentitud que usa para no olvidar a nadie y dijo unas palabras que no llevaban moño, pero venían con sustancia. Agradeció que estuviéramos ahí, agradeció que la casa sonara a risas, agradeció la comida caliente, y en medio de ese agradecimiento común se detuvo. Me miró directamente y dijo que este año estaba especialmente agradecido con su hijo porque le había hecho sentir visto en su cumpleaños como no se sentía en años. Nadie aplaudió a lo grande, nadie gritó bravo, pero se hizo un silencio suave y sincero, una especie de pausa limpia en la que cada quien se tragó lo que tuviera que tragarse. Pam levantó la copa sin gestos extraños, no puso cara de ofendida ni de mártir, fue un gesto que, dentro de su mundo, es enorme. Yo levanté la mía y no dije nada porque a veces las gracias más importantes se dan con los ojos. Después del brindis llegaron los postres como pequeñas absoluciones. Había pastel de calabaza con su crema batida, tarta de nuez con un dulzor que se pegaba a los dientes. El pastel de manzana que yo había llevado y un flan que trajo una tía con el orgullo de quien sabe hacer un flan que tiembla lo justo. Mientras repartíamos rebanadas, la familia se fue aflojando, se armaron pequeños corrillos en la sala, alguien prendió música bajita que no molestaba a nadie. Y mi papá se quedó un rato en su silla mirando la escena con ojos de dueño de casa que por fin ve que su casa le obedece. Hubo un momento mínimo que me terminó de sellar el día, la hermana mandona de Pam se acercó a mi silla con un plato en la mano, miró el lugar donde estaba mi tarjeta, miró a mi papá y, con ese humor pretencioso que a veces usa para salir de situaciones, dijo que ese era el asiento de poder. Mi papá, sin levantar la voz, contestó que ese era el asiento de familia, y no hubo réplica posible. A veces las palabras correctas no necesitan volumen, solo necesitan el respaldo de una decisión. La limpieza del final fue casi terapéutica. Mi hermanastro y yo nos pusimos a lavar trastes en esa coreografía que solo se consigue cuando dos personas no compiten por quién hace más, sino por dejar libre al otro para que haga algo distinto. Él enjuagaba, yo secaba, y mientras el agua corría le conté una anécdota del trabajo para que no nos cayéramos en el pozo de los análisis sobre la fiesta que ya fue. Me dijo en voz baja que agradecía que yo hubiera ido a la cena con su mamá sin incendiar la mesa, que sabe lo fácil que hubiera sido arruinar todo lo que costó acomodar. Le respondí que lo más tentador no siempre es lo más útil, y que a veces la venganza más efectiva es hacer que los demás te vean sosteniendo la calma cuando esperaban que rompieras platos. Se rió corto, de esos sonidos que no se escuchan desde la sala, y me pasó una fuente grande con restos de salsa que me dejaron la camiseta con una mancha que me va a hacer acordarme de ese día cada vez que la vea. Ya más noche, cuando los abrigos volvieron a sus dueños y la casa recobró un silencio blando, me quedé un rato a solas con mi papá en la cocina. Las luces eran más cálidas que de costumbre, tal vez porque la mesa había devuelto más cariño del que yo esperaba. Le dije que la comida había estado rica, que la casa se sintió bien, que el asiento junto a él no era una medalla, era una verdad puesta en su sitio. Él me tomó del antebrazo con esa fuerza que no ha perdido y me dijo que no iba a permitir que lo de la mesa del cumpleaños se repitiera en ninguna forma, que había entendido tarde lo evidente. Pero que lo había entendido de una vez. No hubo palabras grandes, no hubo promesas imposibles, hubo ese acuerdo que solo se firma entre padre e hijo cuando las cosas han dolido lo suficiente como para no volver a doler por lo mismo. Antes de irme, abrí el libro del comedor donde guardo la servilleta de dinosaurios y la miré como se mira a un cómplice. No la necesitaba como prueba, ya no.
La necesitaba como recordatorio de que hay batallas que se ganan en voz baja, con paciencia, con la silla correcta, con el nombre escrito donde debe estar. Caminé a mi coche con el abrigo bien cerrado, el aire frío limpiándome las ideas y esa sensación de haber cruzado un puente sin mirar abajo para no marearme. La venganza, lo supe con una certeza nueva, no fue dejar a nadie en ridículo ni cantar mi victoria. Fue acomodar la mesa para que, cuando cada quien se sentara, la verdad les quedara frente al plato y no tuvieran opción más que comérsela, con la misma educación con la que uno se come el postre aunque ya esté lleno. Y ese sabor, joder, era justo el que yo necesitaba para cerrar el capítulo sin resentimiento, con la calma de quien sabe que, al fin, todo está en su lugar. Actualización final. Habían pasado ya varios meses desde aquella cena en el restaurante y, aunque podría decir que las cosas se acomodaron de la noche a la mañana, la verdad es que los cambios llegaron como llegan siempre los cambios verdaderos. Despacio, con tropiezos y con avances que al principio parecen tan pequeños que uno duda si de verdad están ocurriendo. No hubo una gran reconciliación, ni tampoco un quiebre total. Lo que hubo fue un reordenamiento silencioso de roles y de prioridades que terminó poniendo a cada quien en el lugar que le correspondía. Y esa, al final, fue la victoria más grande que jamás me hubiera imaginado. Después de esa conversación donde puse mis límites frente a Pam, ella cambió la manera en que se comportaba conmigo. No voy a romantizarlo ni tampoco a exagerar, no se convirtió en mi mejor amiga, ni de pronto empezó a tratarme con afecto desbordado, pero sí dejó de buscar excusas para relegarme en los eventos familiares. En el siguiente cumpleaños de uno de mis primos, me encontré sentado en la mesa principal, no porque alguien me hubiera ofrecido ese asiento con honores, sino porque estaba reservado para mí desde el principio. Fue un gesto pequeño, pero para mí cargado de significado. Y aunque sé que lo hizo más por conveniencia que por cariño, lo acepté igual porque entendí que, en la práctica, lo que yo había pedido no era amor, era respeto. Mi padre, por su parte, empezó a ser mucho más cuidadoso con los detalles. Noté que se volvió casi obsesivo en asegurarse de que yo estuviera incluido en cualquier plan, desde cenas improvisadas hasta celebraciones más grandes. Un día incluso me llamó para preguntarme cómo me gustaría que organizara su próximo cumpleaños, y aunque le dije que prefería que no hiciera nada extravagante, me conmovió que quisiera darme esa voz y voto desde el principio. Ya no se trataba del dinero, ni de quién pagaba qué, sino de un reconocimiento tácito de que mi lugar nunca debía estar en duda. En cuanto al resto de la familia, lo que ocurrió fue interesante. Hubo quienes me escribieron después de la fiesta del año anterior para pedirme disculpas, no con palabras rebuscadas, sino con mensajes sencillos donde admitían que habían guardado silencio por incomodidad. Esos mensajes llegaron tarde, sí, pero llegaron. Otros, en cambio, se mantuvieron en una especie de neutralidad cómoda, evitando el tema como si nunca hubiera ocurrido. Con ellos aprendí a no esperar nada, ni disculpas ni alianzas, y me liberé de la necesidad de buscar aprobación donde nunca la iba a encontrar. El cambio más grande, sin embargo, estuvo en mí. Durante mucho tiempo cargué con la costumbre de minimizar mis molestias, de decir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba, de aceptar lugares secundarios para evitar conflictos. Lo que pasó esa noche del cumpleaños fue el punto de quiebre que necesitaba. Me di cuenta de que no era una exageración reclamar dignidad en un evento familiar, que no era hacer drama esperar ser tratado con el respeto que me corresponde, y que callar no me volvía más maduro. Solo me volvía más invisible. Ese aprendizaje se filtró en otras áreas de mi vida. En el trabajo dejé de aceptar proyectos que me pasaban encima como si mi tiempo valiera menos. Con mis amigos me animé a poner límites cuando sentía que abusaban de mi paciencia, y hasta en mi día a día empecé a sostenerme más firme en decisiones pequeñas que antes dejaba pasar por pereza. Pam nunca volvió a mencionarme lo del dinero, ni tampoco volvió a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre quién pone más o quién pone menos en la familia. No porque se hubiera transformado de raíz, sino porque entendió que conmigo ya no había espacio para ese tipo de juegos. Y aunque seguramente sigue guardando algún resentimiento interno, lo mantiene a raya porque sabe que ya no se lo voy a tolerar. Ese equilibrio raro, hecho de tensiones controladas, terminó funcionando mejor de lo que pensé.
No me dio gusto verla agachar la mirada cada vez que el tema se acercaba, pero tampoco me quitó el sueño. Simplemente entendí que la vida no siempre ofrece cierres perfectos, a veces solo ofrece ajustes, y esos ajustes son suficientes para respirar más tranquilo. Hoy, mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada. Ni de haber financiado aquella fiesta que terminó en vergüenza para otros, ni de haber esperado tanto tiempo para alzar la voz. Todo fue necesario para llegar a este punto. Si no hubiera vivido esa humillación pública, probablemente seguiría aceptando migajas disfrazadas de invitaciones. Y si no me hubiera armado de paciencia para poner los límites en esa cena, quizás estaría todavía atrapado en el círculo de callar y aguantar. Lo cierto es que ahora, cada vez que mi padre me pide acompañarlo a un evento familiar, lo hago con la certeza de que no me van a mandar a una mesa de niños ni me van a cortar de las fotos como si fuera un agregado. Voy como lo que soy, su hijo. Y eso, dicho así de simple, es todo lo que alguna vez quise. Hay noches en las que saco la servilleta de dinosaurios que aún conservo doblada entre las páginas de un libro, y la miro con una mezcla de ironía y gratitud. Es ridículo pensar que un pedazo de papel infantil se convirtió en el símbolo de todo un cambio de vida, pero ahí está. Ese recuerdo me sirve de recordatorio permanente de que la dignidad no se negocia y de que, aunque los demás quieran minimizar lo que uno siente, uno mismo es el único que puede darle el valor real. Puede que la familia nunca haya vuelto a ser un paraíso, pero por primera vez en mucho tiempo, tampoco es un infierno disfrazado de celebración. Y para mí, eso es más que suficiente.